Pues después del parón por la Semana Santa, volvemos con nuestros debates habituales aquí en Telemedina, Canal 9. Nos acompaña esta noche para debatir tres contertulios que seguramente van a decir mucho sobre los temas que vamos a tratar, como es el caso de Francisco Pastor, que es, en este caso, alcalde de Bobadilla y, sobre todo, es diputado provincial por el Partido Socialista. Francisco Pastor, buenas noches. Buenas noches. Contamos con la presencia de Javier Cuevas, que es un habitual contertulio de esta casa, y todas las semanas, casi todas las semanas, Javier, te tenemos aquí para debatir. Buenas noches. Buenas noches. Y por último contamos con el portavoz del Grupo de Gobierno, con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Medina, con Luis Carlos Salcedo. Luis Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar porque vamos a tratar dos temas, pero vamos a añadir uno de última hora. Yo no sé si, Paco, te va a gustar tratar el tema o no, y es que este es el segundo mejor marzo de la historia en cuanto a empleo. Hemos conocido que casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. ¿Qué te parece? Pues hombre, ¿cómo no me va a gustar tratar este tema, Javier? Me gusta mucho, me gusta porque es un buen dato, es un síntoma de que las cosas en empleo también se están haciendo bien desde el Gobierno central, es un dato de que la reforma laboral está funcionando una vez más, vemos un buen dato de empleo en meses de invierno, no te quiero contar el dato que puede ser en meses de verano, cuando haya vacaciones, cuando la zona de costa cree muchísimo más empleo, por lo tanto es un dato muy bueno, es un síntoma, como decía, de crecimiento, de progreso dentro del país, dentro del empleo, sobre todo también para nuestros jóvenes, así que esperemos seguir en esa línea. Yo no sé, Javier, en este caso ha hablado un político del Partido Socialista. Como empresario, estos son buenos datos, más de 21 millones de afiliados este mes de marzo. Mira, al final lo que vale es la economía, ¿no? Yo te puedo dar un dato. Estamos en el menor número de comercios, hemos perdido 450.000 comercios en los últimos 3 años. 2 de cada 3 empleos que se crean son puestos de funcionario, con lo cual no solo aportan al PIB, sino que nos cuestan dinero. Porque si no, no tiene mucha explicación que llegando a 21 millones, que podría ser un dato magnífico, llegando a 21 millones de afiliados en la Seguridad Social, estuviéramos cayendo en el PIB como estamos cayendo, no fuéramos capaces de crecer. Y otro dato fundamental, que este gobierno esté sujetando fundamentalmente todas sus políticas en base a la deuda. En algún momento esto tiene que parar, no podemos seguir aumentando la deuda. Es verdad que hemos subido un poco el PIB, pero aún así hace 4 o 6 años estábamos en un 90%, 95% de deuda y nos parecía una verdadera barbaridad, y hoy estamos en el 135% de deuda sobre el PIB. La economía no está funcionando a nivel empresarial. Se han disparado los impuestos, sobre todo, fundamentalmente, a quien está afectando más es a la pequeña empresa, y además solo tenemos que movernos por ahí. Las pequeñas empresas están sufriendo mucho y es lo que nos toca, es la realidad. Yo entiendo que queramos ver los macrodatos, intentar. Yo no voy a entrar en el número de fijos discontinuos, porque como no voy a ser yo, no lo sabemos, no lo dicen. Primero estábamos hablando de 450.000 y luego la ministra se saca un dato de 55.000 que no se lo cree nadie, porque 55.000 casi hay en el verano en Castilla y León. O sea, no lo sabemos, y con lo cual no voy a opinar sobre ese dato. Pero la historia de un país al final es que crezca, que no se endeude y que sobre todo pueda bajar la presión fiscal, porque el 80% de este país ha vivido las pequeñas empresas y hoy en día ese núcleo empresarial verdaderamente es el que está temblando. Luis Carlos Salcedo, buenos datos de economía, hablamos de 21 millones de afiliados, más de 21 millones, del Partido Socialista dicen que, bueno, que el Gobierno central, no sé si también tiene mucho que ver el Gobierno regional, con estos buenos datos. Que la aprobación de la nueva reforma laboral puso en el mapa aquello famoso de los fijos discontinuos, que realmente no sabemos muy bien si cuentan los fijos discontinuos para los datos del paro o de desempleo, si no cuentan, si cuentan de una manera o de otra. Los fijos discontinuos son trabajadores. En el cómputo general, los 21 millones están contemplados. Porque lo que sí que sabemos es que es curioso el dato, y a lo mejor la interpretación del mismo no voy a ser yo que la haga, pero lo que sí que es cierto es que hay más gasto en desempleo, se pagan más prestaciones por desempleo y hay menos parados. Algo no está funcionando bien, algún dato no es correcto. Yo diría que en cuanto a macroeconomía estamos hablando de las 3 más, o las 3 mases, que son más impuestos, más deuda
y mucho más gasto por parte del gobierno central, lo cual me preocupa porque al final esto es una carrera de largo recorrido. ¿Quién va a pagar toda esa deuda? El dinero no se regala. El Banco Central Europeo nos han subido los tipos de interés, lo cual en algunos aspectos, sobre todo en los aspectos hipotecarios, y las familias lo están sufriendo de primera mano, está siendo un problema importante porque además el Banco Central Europeo también ha anunciado que posiblemente deje comprar deuda de los estados, con lo cual a ver dónde colocamos todos esos bonos. En definitiva, creo que es un momento complejo, creo que es un momento para hacer una economía de país más responsable, con menos gasto, con menos deuda y con menos endeudamiento, digamos, porque podemos llegar a un momento de colapso. Bueno, pues Paco, de una buena noticia, parece que hemos dado la vuelta al asunto. Es un punto de vista. Yo creo que lo que unos llaman gasto, otros lo llamamos inversión. Yo creo que lo que unos llaman gasto, yo lo puedo llamar inversión, y lo llamo de hecho inversión, en mejorar la sanidad, en mejorar la educación, en mejorar los servicios públicos, en fortalecer el sistema público de pensiones, en la subida de salarios, en la creación de puestos de empleos, sean fijos discontinuos, sean propiamente puestos de trabajo del Estado, sean funcionarios, porque eso, tener un buen cuerpo de funcionarios dentro del Estado, cosa que muchas de las veces ponemos en valor cuando hablamos del cuerpo de seguridad del Estado, cuando hablamos de otro tipo de cuerpos que trabajan para todos, porque son funcionarios también que nos dan servicio a nosotros, lo ponemos en valor. Ahora no podemos criticar que el Estado tiene muchos funcionarios y que se basa en eso, los datos de empleo y los datos de la economía. Yo creo que estamos en un momento muy bueno respecto económicamente hablando de España. Cierto es, como nombraban mis compañeros de tertulia hoy, que sí que hay más deuda, evidentemente como la tienen todos los países de Europa, y me atrevería a decir como la tienen todos los países del mundo, porque hemos pasado y hemos vivido y hemos sufrido y hemos padecido unas circunstancias hace bien poco que nadie queríamos, como es una pandemia, y que hemos tenido que endeudarnos todos los países para sacar adelante a esas pequeñas empresas, para poner en marcha esos ERTE, para ayudar a los trabajadores, y eso ha sido con un esfuerzo de todos y con una capacidad de endeudamiento que lo hemos podido hacer gracias a unas buenas políticas económicas que se venían poniendo en marcha. Ahora tenemos que salir de todo eso como estamos saliendo, creando empleo y con toda esa capacidad de crecimiento que España está teniendo en estos momentos, y tenemos que seguir en esa línea, evidentemente. Javier, Luis Carlos, brevemente, porque este no era el tema a tratar. No, al final, lo que pasa es que esto ya es una cuestión de economía, que no nos vamos a alargar. Al final tú te puedes gastar lo que generas, y si un país no está generando, que es lo que le pasa a este país, pues no se puede gastar y no puede hacer ciertas inversiones. Estamos diciendo que estamos invirtiendo en un escudo social, pero estamos en el mayor índice de pobreza infantil, estamos en pobreza energética, la gente no puede pagar las hipotecas, y lo que estamos haciendo es subvencionando. Y nosotros sabemos el problema que tiene este tipo de subvenciones, y que yo no es que esté en contra, pero hay que tener un plan B, porque si tú a la gente no es capaz de producir, ¿de dónde sale todo ese dinero? Tú no puedes estar quitando a los pequeños empresarios continuamente, clavándoles impuestos para que ese dinero vaya a otro lado. Al final, de eso deja de ser una contribución al Estado o un atraco del Estado, porque una cosa es que al final a los pequeños empresarios, si le quitas la capacidad de invertir, la capacidad de renovarse, la capacidad de adecuarse a los tiempos, el problema es que ellos mismos se van quedando obsoletos, pero se van quedando obsoletos porque no tienen capacidad de inversión. Eso que va directamente, que antes la empresa lo invertía, va directamente al Estado, y el Estado lo da en lo que él llama el escudo social, que puede estar más o menos bien, pero el escudo social tiene que estar para momentos puntuales, no tiene que ser una política base, porque al final los escudos sociales, que lo que hacen es mantener una población pobre, porque al final ninguno de los que cobra una ayuda, bien sea por el tema del paro, o bien sea del salario mínimo vital, o lo que se quiera, estos no van a salir de la pobreza por recibir eso. Eso es una ayuda que tiene que ser una ayuda temporal, pero el final de esa ayuda es que ellos encuentren una salida laboral y que empiecen a producir. Y eso es fundamentalmente el gran error del Estado ahora mismo. Es decir, les estamos manteniendo, pero es que no debemos de mantener a la gente. A la gente hay que tener un escudo social para que puedan pasar por ese momento o esa situación, pero aquí lo que estamos haciendo es que la gente se estabilice en esa situación y no entre en el sistema productivo. Y ahí es donde tiene este país un grandísimo problema. Carlos, brevemente, 10 segundos, si quieres apuntar algo más. Muy breve, yo creo que el empleo no le crean los gobiernos, desde luego. Quien crea el empleo son los empresarios, son los emprendedores. Los funcionarios, sí. Y los que, pues bueno, los funcionarios al final viven de dinero público que quien genera riqueza, que es el empresario. No desde luego que los gobiernos. Lo que sí que tiene una obligación el gobierno o los gobiernos,
pertinentes son de favorecer precisamente la inversión de esos empresarios, para que generen riqueza, generen puestos de trabajo, porque no nos olvidemos, quien paga la seguridad social, los seguros sociales son los empresarios, los que generan empleo, que son los que generan riqueza, no un gobierno. Eso a lo mejor en políticas bolivarianas puede valer, pero desde luego mira, que, por ejemplo, que aquí en el nuestro no. Sin ir más lejos, aquí en Medina del Campo, el gobierno de España, mediante los fondos europeos que ha captado este gobierno de España, ha invertido, creo recordar, Made Tower, creo recordar Iberesnac, creo recordar Patatas Meléndez. Eso ha creado empleo. El gobierno ha invertido y ha apostado por las empresas, en este caso de Medina del Campo, para crear empleo en Medina y la comarca. Eso es apostar por lo que vosotros estáis diciendo. Bueno, y eso lo ha hecho este gobierno. Este gobierno o los Next Generation de los fondos europeos. Sí, que ha captado el gobierno de España. Siempre hacer políticas partidistas, o discursos partidistas al respecto me llama la atención, porque lo vivo cada día aquí, ¿no? Cuando la gestión de nuestro alcalde consigue hacer 27 viviendas para jóvenes y para incentivar la vivienda de nuestra ciudad, resulta que es de los Next Generation, entonces es del gobierno de España, entonces el bueno y el bonito es el señor Pedro Sánchez, pero cuando quien lo gestiona es el señor alcalde, resulta que no es tan bonito. No, pues mira, Carlos, para mí es una buena gestión del gobierno de España, el dinero, esos fondos, el dinero de los fondos, iniciativa del Ayuntamiento de Medina del Campo para poder el dinero de los fondos europeos, que podríamos hacer un largo debate sobre los fondos europeos y las dificultades que están teniendo para poder gestionar esos Next Generation todas las administraciones públicas. Con respecto a las ayudas que puede hacer un gobierno con respecto a una empresa y a fomentar la empresa, evidentemente es porque tiene un retorno, y el retorno es precisamente la generación de riqueza. Yo solo voy a hacer una puntualización para romper un poco la baraja. Los Next Generation es el gobierno central europeo poniendo la máquina de billetes a funcionar, empobreciendo a toda la población, que es que a la gente se le olvida, parece que nos lo regalan. El Banco Central Europeo pone la máquina de hacer billetes, con lo cual los billetes que tenéis cada uno en el bolso valen menos. Quiero decir que al final lo pagamos todos. Porque es que aquí parece que hay alguien que hace dinero y dice, que hagan más dinero y nos lo den. No. Significa que cuando tú elevas el volumen de moneda que hace el Banco Central Europeo, significa que realmente estos Next Generation les pagamos todos, para que nadie crea que el dinero viene del cielo. Porque al hacer más billetes, los que teníamos billetes en casa valen bastante menos. Bueno, son 29 los países de la OTAN y hay 2 de ellos que se les ha ocurrido, ¿por qué no, tal y como está la situación mundial, pues que vuelva al servicio militar? Luis Carlos Salcedo, partidario de que vuelva al servicio militar aquí los españoles y españolas, porque hablan de ya no solamente los hombres, sino hombres y mujeres, 6 meses, 1 año al servicio militar. ¿Estás de acuerdo con esto o no? La realidad es que este mismo debate, si lo hubiéramos tenido hace 2 años, posiblemente todos diríamos un rotundo no. Quizás ahora a mí me generan un poco más dudas internas y voy a intentar argumentar por qué. Principalmente Rusia lo ha cambiado todo. La guerra de Rusia con Ucrania lo ha cambiado todo. Esa estabilización que teníamos a nivel armamentístico, aquella pasada que hemos estudiado en los libros de historia, los que somos más jóvenes, de la década de los 80, con la Guerra Fría, entre unos bloques y otro, en donde la OTAN tenía un significado muy importante a nivel armamentístico, pero quizá no tanto como ahora a nivel humanitario, luego se ha ido transformando y es más a nivel humanitario. Aquella guerra de Irak de los 90, bueno, pues eran unas situaciones diferentes. Lo que es cierto es que el mundo está cambiando y el mundo ha cambiado en muy poco tiempo. Hemos tenido la oportunidad, estamos viviendo momentos históricos. Parece que lo habíamos conseguido todo en Europa y en los países occidentales, ese bienestar social, esa forma de vivir occidental que teníamos, pero es que esto está cambiando y quizás a lo mejor el debate sí que haya que afrontarlo de cara y a lo mejor mismamente Alemania quiere recuperar ello. Macron lo ha recuperado, el servicio militar, por poner un ejemplo. Y no son dudosos de países desarrollados, o sea, no nos olvidemos. Finlandia, Suecia tienen unas milicias que las hacen más allá de Israel, por supuesto que ellos siempre con la franja de Gaza y demás siempre han tenido ese servicio militar obligatorio y esa reserva vitalicia prácticamente, ¿no?, a los ejércitos. Sí que es cierto que los tiempos han cambiado mucho el panorama internacional a nivel bélico
lo estamos viendo todos los días en el telediario y por tanto a lo mejor tendríamos que hacer una reflexión. Desde luego que si esto mismo y esta pregunta nos las hubiéramos hecho hace 2 años, seguramente todos diríamos un rotundo no. Javier, mili sí, mili no, que vuelva la mili, 1 año, 6 meses. Es que ellos no han hecho la mili, yo desgraciadamente sí que he hecho la mili. A ver, en los países donde está establecido el servicio militar obligatorio es aquellos países que tienen sus fronteras muy calientes y pueden tener problemas a la hora de tener una guerra o estamos en un nivel de guerra muy alto. Yo creo que, primero, el servicio militar que había antes no tiene ningún sentido ahora, porque seríamos una tropa absurda, una carnaza, no tiene ningún sentido. La guerra nos ha demostrado, la última guerra, fundamentalmente la de Ucrania contra Rusia, nos ha demostrado que existe otro tipo de guerra. Y es otro tipo de guerra que va con drones, que va con componentes electrónicos, que va con hackers, que va con sistemas pilotados donde las máquinas tienen un papel fundamental. Y cuando se quieran hacer invasiones, porque al final el servicio militar obligatorio, qué duda cabe que nos convertiría en una parte de infantería, sin mucha cualificación, ¿no? Y sí que creo que se puede ir pensando en tener una especie de élite más cualificada a la hora de saber manejar ciertas cosas, pues que haya un número mayor de pilotos de helicópteros, haya un número mayor de pilotos de F-16, que haya mucha más gente que sepa manejar radares, drones, que sepa ver cómo en el sistema de radiofrecuencia se puede desactivar un dron que te viene. La tecnología está evolucionando de una manera bestial y estamos en un principio de la tecnología porque falta la entrada de la inteligencia artificial en muchos de los campos de la guerra. ¿Servicio militar obligatorio? No. Si esto sigue subiendo, que a lo mejor habrá que formar grupos de cualificación de personas que tengan sistemas de defensa, pues a lo mejor hay que emplear el número de personas que puedan tener ciertos conocimientos para los sistemas de defensa. En eso, si algún día lo implantan, entenderé que es porque quien tiene más información que nosotros cree que pueda ser necesario. Creo que opinar desde nuestro punto de vista sin tener todos los datos, yo me imagino que el CNI tendrá más datos y demás, y yo nunca criticaré lo que, hombre, no vería volver a ese viejo cuarteles para manejar, disparar. Creo que ese no es el modelo, desde luego. No sería el modelo, sería otro modelo, de otra manera, con otro tipo de cursos, que incluso no tienes por qué estar encerrado en un cuartel, tendrías que hacerlo de otra manera. A lo mejor hay otro tipo de servicio militar que no requiere tener a los soldados encerrados en cuarteles. Pues Luis Carlos Salcedo tiene sus dudas. Javier Cuevas dice que no. Francisco Pastor. Yo voy a la línea de Javier Cuevas. Yo creo que, no voy a decir que es imposible, porque estamos viendo que nada es imposible. Este debate se pone sobre la mesa en Europa y te atrevería a decir casi en el mundo, porque ahora mismo, por desgracia, estamos viviendo en el mundo, yo creo que más conflictos bélicos dispersos por el territorio mundial que prácticamente nunca. Vemos en Ucrania, vemos con Rusia, vemos en la Franja de Gaza con Israel, Palestina. Entonces, este tema se plantea y se pone sobre la mesa precisamente por eso, porque estamos viviendo conflictos bélicos en muchísimos puntos y la gente, los países, la Unión Europea en este caso, temen o quieren prevenir una posible tercera guerra mundial, que es de lo que se ha hablado, es de lo que se ha hablado en la Unión Europea y esas mismas palabras, y ese debate se ha puesto sobre la mesa precisamente por eso. Yo como tal, como se está planteando servicio militar obligatorio de un mes, creo recordar que me ha parecido leer o escuchar, no lo veo. En un mes no preparas a una persona, ni en 2, ni en 3, ni los que han hecho la mili probablemente en 9 o en 9 meses. Aquí prácticamente yo me acuerdo de amigos, primos que fueron a la mili, para lo que les servía la mili era para perder un puesto de trabajo que a lo mejor tenían indefinido, interrumpían ese puesto de trabajo, se iban a la mili y cuando volvían ya no tenían ese puesto de trabajo y habían acabado esa carrera militar y es algo que nadie quería hacer. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que se está haciendo desde hace 22 años, no ahora, desde hace 22 años que se quitó el servicio militar obligatorio, fortalecer nuestro ejército, fortalecer a nuestras fuerzas armadas, especializarlas, como decía Javier, o crear cuerpos especializados, si es que no les hay, que yo no lo sé, ya para avanzar en todo ese tipo de ataques que estamos viendo con dron y todo ese tipo de especialidades que hay bélicas que hay hoy en día. Hay que formar a la gente, pero la gente que ya tenemos formada en ese tipo de aspectos para que nos puedan ayudar y prevenir de por si acaso viene algo de lo que no queremos
Pues Carlos, hay que recordar que fue José María Aznar el que subió el servicio militar, 2001. Además, lo llevaba en el programa electoral del 96 y lo puso en marcha en 2001. Bueno, fue una de las concesiones que dio a Jordi Pujol para hacer el pacto de gobierno. Yo no... Bueno, eso sería otro debate, no obstante. Sí, bueno, que si quieres le retomamos. Yo no sé si lo llevaba. No obstante, es decir que yo no me refería al modelo que yo creo que es obsoleto, desde luego, aquel de la mili que conocíamos antes, en donde iban cuartel. Los tiempos han evolucionado, evidentemente. Yo decía que tenía mis dudas. Bueno, yo no sé cuál sería el modelo adecuado y propio e idóneo para la actualidad de los tiempos. Lo que sí que es cierto es que, y aquí ya sí que vamos a tener que estar de acuerdo todos, es que lo que sí que se necesita es más inversión en defensa, bastante más inversión en defensa. Los últimos años se ha tendido a todo lo contrario, a menos inversión en defensa, y se está demostrando que los nuevos tiempos hacen que tengamos que invertir más en defensa, porque al final invertir más en defensa, todos los avances tecnológicos, desde el microondas cuando vienen por fines investigaciones militares. Por tanto, entiendo que hay que invertir más en nuestro ejército, en profesionalizarlo más, que uno de los contertulios lo ha apuntado muy bien, aquí creo que ha sido Paco, en profesionalizar más nuestro ejército, pero para eso se necesita más inversión, evidentemente. Y eso a veces hay que ser valiente, dar un paso adelante y decirlo alto y claro, que se necesita más inversión. Me gustaría saber, va a ser imposible, o a lo mejor sí es posible, porque esta casa a veces consigue muchas cosas, saber la opinión de Margarita Robles de la partida presupuestaria que tiene en defensa, que me consta que es deficitaria. Por tanto, a lo mejor en los próximos presupuestos generales del Estado, cuando sean, que ya sabemos que no van a ser en el 2024, seguramente en el 2025 sí que podamos tener esos famosos y anhelados presupuestos generales del Estado, podamos saber si de verdad vamos a invertir más en defensa, más en tecnología y más en asegurar nuestras fronteras, que al fin y al cabo es en lo que consiste la defensa de un país. Javier. Bueno, yo voy a decir dos cosas, pero primero, ¿sabes lo que pasa? Que es un debate muy raro este. Te voy a explicar por qué. Porque estamos viendo cómo Marruecos invierte más en defensa mientras mucha gente de Marruecos se muere de hambre. Estamos viendo un montón de países cómo están invirtiendo en defensa mientras su población sufre. Y estamos hablando de recuperar la mili y de invertir más en defensa, que es el fracaso realmente de la sociedad. Porque si todos tenemos que invertir más en defensa para protegernos del de al lado, que sigue invirtiendo más en defensa, es una escalada tonta que lo único que puede llevar es a nada bueno. Porque hemos sido incapaces en este mundo de hacer algo que es la diplomacia. Tenemos una ONU que no vale para nada. Yo te puedo decir, yo estuve 13 meses en la mili. De los 13 meses es verdad, yo aprendí a disparar, con CEMEN, con pistola, he disparado cañones antiaéreos, he cargado cañones, he llevado grupos electrógenos. Pero si yo hubiera tenido que aprender eso, lo hubiera podido condensar probablemente en 2 meses, en 3 meses, si hubiera sido. Porque el resto del tiempo ya sabéis lo que pasa en los cuarteles o que era la mili. Entiendo que el sistema de formación puede ser distinto, pero lo que también creo es que esta escalada bélica de aumentos de presupuesto continuamente de todos los países no creo que sea la solución a los problemas que tiene ahora mismo el mundo y sobre todo a otros problemas fundamentales. Estamos hablando tanto de estas cosas que se nos olvida, por ejemplo, que no tenemos un plan hidrológico en este país, que va a ser el problema de los próximos 25 años, se nos olvida que hay un montón de infraestructuras que pueden hacer que la población, pues cosas que se están haciendo y se están haciendo bien, por ejemplo, llevar la fibra a los pueblos, llevar otras cosas que están promocionando calidad y proporcionando calidad de vida, y estamos entrando en un debate, y es verdad que vamos a llegar al 2%, porque todas las viviendas que se van a hacer, el Ministerio de Defensa se las va a vender a otro ministerio para alcanzar cerca del 2%, que quieren estar en el 2% del PIB todos los países de la Unión Europea. ¿Qué se puede hacer? ¿Que se puede formar a la gente? Sí, pero también es cierto que cada día más, si tú te coges... yo tengo una hija que trabaja en ingeniería aeroespacial, están diseñando drones. Quiero decir, eso en tiempo de guerra, es que esa gente ya está ahí, ya está haciendo tecnología. ¿España en qué tiene que evolucionar fundamentalmente? España era uno de los mayores productores de armas, pero de armas un poco antiguas.
y España lo que tiene que invertir es a seguir siendo, y con perdón, uno de los primeros productores, porque no deja de ser nuestra industria, pero de armas bastante más avanzadas. De hecho, hacemos tanques, hacemos fragatas, hacemos una serie, y tenemos que estar ahí porque en principio es un negocio. Pero luego que cada uno de los países entremos a ver quién invierte más, es un tema que no sé si es bueno, o habría que invertir un poco más en diplomacia para parar esta increíble escalada que nos hemos puesto todos. Sí, Paco. Sí. No, yo quería hacer una puntualización. Lo que es cierto es que tras la Segunda Guerra Mundial el status quo dijo que Estados Unidos era el que mantenía el equilibrio y el que mantenía, bueno, pues era el país fuerte militarmente hablando, económicamente por supuesto también. Ahora China prácticamente supera a Estados Unidos en cuanto a economía. Es el tercer ejército del mundo. Pero, ejército, no, hablaba de economía, bueno, he mezclado entre economía y ejército. En definitiva, Estados Unidos mantenía ese orden internacional, por decirlo de alguna manera. Parece ser que tras la descomposición de la antigua URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que se queda Rusia solo con Putin, que las está preparando Cárdenas, y permitirme la expresión, desde luego que el status quo ha cambiado. Y ha cambiado considerablemente, porque es que Putin y Rusia se ha atrevido a invadir un país europeo, independizado de hace tiempo, democrático, con lo cual, y además amenaza con seguir haciéndolo en países colindantes muy democratizados, miembros de la OTAN, miembros de la Unión Europea. Por tanto, el status quo sí que ha cambiado. El status quo internacional ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Por tanto, ante nuevos problemas o viejos problemas que nosotros no habíamos vivido, quizá tengamos que dar nuevas soluciones o viejas soluciones. Paco. Yo creo que estamos lanzando un mal mensaje si hablamos de formar a la gente para una posible guerra. Ya no aquí, a nivel de la Unión Europea, que se ha puesto este tema sobre la mesa. Yo creo que la Unión Europea y el mundo, todos los países, todos los políticos, lo que tenemos que trabajar es en pos de la paz. Tenemos que trabajar en la concordia, en la convivencia. Tenemos que trabajar para que este tipo de guerras acaben o no existan. Tenemos que trabajar para eso. Y ese es el mensaje que tenemos que lanzar a la población, y es lo que tenemos que hacer, no solo lanzar el mensaje. Es lo que tenemos que trabajar, no en decir, como ahí es el momento del mundo con más conflictos bélicos repartidos por todo el territorio, o vamos a prepararnos para otra tercera guerra mundial. No, eso es un error. Hay un dicho, Paco, que dice, trabaja para la paz, prepárate para la guerra. Ya, bueno, hay muchos dichos, pero hay muchos dichos que se podrían aplicar, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar para todo lo contrario, aunque estemos prevenidos, porque trabajar, prepararte para la guerra, como dices, venimos haciéndolo durante mucho tiempo. Tenemos un ejército muy profesional, muy capacitado, muy preparado, porque no olvidemos que un ejército es el escudo de un país. Y en España estamos muy orgullosos, yo por lo menos estoy muy orgulloso de mi ejército, de mis fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado, en este caso del ejército, que es de lo que estamos hablando. Es un ejército que sí, habrá muchos aspectos que pueda mejorar, y seguramente se esté mejorando, y no por invertir mucho más en defensa porque el de al lado invierta más, nosotros tenemos que invertir más, porque todo el que inviertas ahí va en detrimento de, por ejemplo, de inversiones en I+D+I, que es lo que estamos hablando, que nos puede hacer avanzar como país en todos estos tipos posibles hipotéticos conflictos bélicos, para prevenir de amenazas por drones o prevenir otro tipo de amenazas, dejar de invertir en educación, en otro tipo de políticas sociales que se están haciendo y que se han hecho siempre, para invertir en defensa y protegerte de una hipotética guerra que a lo mejor no va a pasar. Lo que hay que hacer es invertir y trabajar por y para la paz, por y para la concordia, ya no solo en España ni en Europa, sino en el mundo, y lanzar otro tipo de mensajes a la población. Bueno, cerramos el capítulo del ejército. Javier, entonces nos veremos en el cuartel de Medina la quinta del 2000, ¿no? No le veremos entonces ni... No, y además yo creo que en aquella época parece que yo creo que sería un atraso, poder encerrar a los jóvenes sería un atraso total. Todos tenemos muy buenos recuerdos de la mili porque la mente es muy sabia y borra a los malos, pero realmente que pierdas un año de tu vida no se lo aconsejo a nadie. Bueno, vamos con el último tema de la noche, y es que estamos hablando que estamos a las puertas de, en prácticamente 3 meses, 3 citas electorales. Nosotros, los castellanos y leoneses, tenemos solamente una, que es la europea, pero los vascos tienen 2 y los catalanes también tienen 2. Javier, ¿cómo llegan los partidos políticos de cara a ese inicio de precampañas en cada cual de sus diferentes elecciones?
A ver, es que no tiene nada que ver el País Vasco, creo que no tiene nada que ver con Cataluña y creo que no va a tener nada que ver con las europeas. Son tres escenarios totalmente distintos. Lo que sí que tiene que ver, y quiero hacer una pequeña reflexión antes de entrar en esto, es en el tema de tanto Cataluña como el País Vasco. Los nacionalismos desde épocas históricos han ido aprovechando a esos partidos independentistas para ir sacando privilegios de la sociedad, ¿no? Algo que el resto de España se ha ido comiendo desde tiempos atrás y parece que, y lo vemos ya normal. Y el otro día, y lo voy a poner hoy en la televisión, un ejemplo. Vosotros imaginaros que los funcionarios hacen un partido político y son llave, y uno de los partidos grandes necesita un pacto con ellos. Y llegan los funcionarios y dicen, sí, pero ahora cuando vayamos a la seguridad social, nosotros pasamos por delante del resto de la gente. Si quieres y si no, no te apoya el gobierno. Al que sea, el partido, no te hablo del partido. Y el partido dice que sí. Y vemos que los funcionarios entran. O los que han estudiado Derecho, abogados, cogen, montan un partido y dicen, bueno, pues los que habéis estudiado Derecho no tenéis que cotizar a la seguridad social y tienen un privilegio. ¿Cómo lo veríamos el resto de los ciudadanos? Pues el resto de los ciudadanos nos pondríamos de uñas, porque un colectivo tuviera un privilegio que no tiene el resto de los colectivos solamente porque es necesario para gobernar. Y esto viene sucediendo con nuestra ley electoral casi desde el principio de la democracia, con lo cual hemos llegado a un punto, y con el tema de Sánchez hemos llegado a un punto de que le damos los rodiles, de que ahora les hemos perdonado 21.000 millones de euros, que le estamos dando, claro, ¿qué mensaje le estamos mandando a la población de Cataluña o a la población del País Vasco? Que el País Vasco hace ya mucho tiempo que tiene un privilegio con respecto al resto de las regiones y cada vez, como es llave, va cogiendo más y más privilegios con respecto al resto de las comunidades de España. Claro, le estamos mandando un mensaje a los ciudadanos de allí, oye, vota a estos que no hacen más que traer privilegios. Vivir en esta parte de España es un privilegio, porque nos gestionamos, porque tenemos el cupo vasco, porque ahora en Cataluña pues, nos hemos quedado con los rodiles, nos han perdonado 21.000 millones de deuda, y todo gracias a que necesitaban nuestros votos. Somos útiles, sois chantajistas, pero para los que viven allí, el voto egoísta, yo no le puedo decir a una persona que no vote egoístamente, porque va a sacar un beneficio directo de su voto. Esto es en lo que concuerda Cataluña con el País Vasco. Y para acabar, País Vasco, la clave, hay un empate técnico, puede ganar PNV, puede ganar Ribatasuna, y hay una especie de empate técnico. El Partido Socialista decidirá con quién gobierna o quién va a gobernar el País Vasco. Yo como del Partido Socialista no me creo nada, porque desde que dijo lo de Navarra no me creo que no voy a pactar con Bildu, porque ya me da igual, es una mentira tras otra. Dijo, no daremos Navarra a Bildu. Ahí está Navarra, ahí está la capital, ¿quién está gobernando? O sea, que es que esto ya no se lo come, este tipo de mentiras, con lo cual yo creo que el PSOE en su día decidirá lo que le interesa. Sí. Y lo que le interesa está. Y acabo. Y la clave en Cataluña es, si los dos, entre los dos no, hay que sumar la Q, si entre los tres partidos nacionalistas catalanes consiguen una mayoría absoluta, o el PSOE, que es la fuerza que yo creo que va a ganar allí, impide que esa clave pase. Luego ya, si quieres, analizamos. Luis Carlos, empate técnico, PNV, EH Bildu, PSOE 10 asientos, el PP 7, 1 Sumar y 1 Vox. Son las últimas encuestas que luego, de lo que dan las encuestas a lo que pueda ser la realidad, pues igual cambia bastante. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Javier, con respecto a que son tres escenarios, tres elecciones bastante distintas. Una es la casuística concreta que hay en el País Vasco, otra en Cataluña y otra a nivel nacional con los eurodiputados, que creo que en ese caso estoy convencido que el Partido Popular va a ganar por mayoría patente y evidente. En el País Vasco, bueno, es que no sabemos qué Partido Socialista nos vamos a encontrar. Es que lo ha apuntado muy bien Javier. ¿Qué nos vamos a encontrar? El Partido Socialista que va a dar sus votos en el País Vasco para que en el Parlamento o en el Congreso de los Diputados pueda a su vez aprovechar los votos de EH Bildu, PNV, etcétera, etcétera. Pues no lo sabemos, eso es un gran interrogante. Y en Cataluña parece ser que Salvador Illa va a ser la persona más votada, o el partido más votado, el Partido Socialista. Pero ¿con quién se va a apoyar? Porque no le va a dar la mayoría suficiente como para gobernar en solitario. Y alguien le tendría que apoyar en el Parlamento catalán. Aquellos tiempos en el que el Partido Socialista se alzaba
a ser el Lehendakari, en este caso Pachi, con el apoyo de los partidos constitucionalistas, se ha acabado. Y es que mi pregunta es, ¿cuántos partidos constitucionalistas se presentan en las elecciones? Porque el Partido Socialista realmente es un partido constitucionalista. En teoría sí, pero la verdad y la realidad es que en la práctica no lo está siendo. Por tanto, a mí me generan muchísimas dudas todas las elecciones, exceptuando las del Europarlamento, que creo que de corazón creo que el Partido Popular, y en este caso, perdón, el Partido Socialista va a ser castigado por todo lo que está haciendo Pedro Sánchez. Creo que va a ser castigado en todas las regiones que se sienten, como decía también Javier, ciudadanos de segunda, con respecto a los que tienen, por ejemplo, 7 escaños y son ciudadanos de primera. Sí. Y no puede ser, porque lo que queremos luchar, desde luego todos, creo que es la igualdad entre ciudadanos. Paco. Partidos constitucionalistas son todos. En el momento que un partido es legal y cumple con los derechos y deberes que tiene que cumplir, es un partido constitucionalista. Te guste más, te guste menos, te guste mucho, te guste poco. Hacerte un apunte, Paco. Una cosa es que sea constitucional, otra cosa es que sea constitucionalista. Son dos términos totalmente distintos. Sí, vale. En el momento que cumple todos esos puntos, es un constitucional. partido constitucionalista y se puede presentar a unas elecciones. Lo cierto es que ahora mismo el único partido que está fuera de la Constitución es el Partido Popular, no queriendo renovar el Consejo General del Poder Judicial. Camino de 6 años. Eso yo no sé cómo lo llamará el portavoz del Partido Popular, si ser constitucionalista o no ser constitucionalista, querer aportar o no querer aportar, querer controlar o no querer controlar, no sé cómo lo llamará. Hablabais también de que en todos los territorios va a pagar el Partido Socialista las políticas de Sánchez y a la vez estamos hablando de que hipotéticamente y posiblemente y presumiblemente en Cataluña va a ganar el Partido Socialista las elecciones. Estamos hablando de que presumiblemente en el País Vasco el Partido Socialista va a ser la llave. ¿Dónde está el Partido Popular? ¿Dónde está el Partido Popular? ¿Por dónde aparece? ¿En qué escenario está el Partido Popular? ¿Por qué no le vota al Partido Popular prácticamente nadie en esos territorios? Hace pocas fechas hablábamos en esta misma mesa, en estas mismas cámaras, en un debate similar a este de las elecciones gallegas, y hablábamos de una debacle del sanchismo, de Pedro Sánchez, poco más que tenía que dimitir e irse de España por el pobre resultado que había tenido el Partido Socialista en Galicia. ¿Qué va a tener que hacer ahora Núñez Feijóo con el pobre resultado que va a tener en el País Vasco y en Cataluña? Que va a tener representación prácticamente ridícula, me atrevo a decir, una representación ridícula. ¿Qué pasa? ¿Que la gente del País Vasco y de Cataluña va a castigar las políticas o no políticas, o la oposición o no oposición que está haciendo Núñez Feijóo en el Parlamento? Pues no, yo creo que no. Igual que en Galicia no se castigó a Sánchez con el voto el no voto, o el poco voto al Partido Socialista, ahora no se va a castigar ni a Feijóo, ni en Cataluña ni en el País Vasco. Son idiosincrasias totalmente distintas, son comunidades totalmente distintas, con una historia totalmente distinta todas ellas, que tienen unas tradiciones y votan históricamente muy similar o parecido. En Galicia hablábamos de que el PP ha gobernado prácticamente históricamente con mayorías absolutas, independientemente del candidato que se presente. Lo estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo en el País Vasco el auge de los partidos nacionalistas. Viene gobernando la única vez, o de las pocas veces que ha gobernado PSOE ha sido en coalición con el Partido Popular, pero últimamente viene gobernando el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Ahora vemos que va a crecer Bildu, y estamos hablando de que el Partido Socialista puede ser la llave con 10, 11, 12, 9 escaños. Pues bueno, veremos, porque todavía no se ha votado. Son encuestas que es eso, encuesta nos puede dar datos, nos puede dar información, nos puede arrojar algo de luz y lucidez, pero no puede arrojarnos certeza. Vemos que en Cataluña, no vamos al escenario catalán, vemos que es muy criticado todo lo que está haciendo el Partido Socialista respecto a las políticas que está practicando con Cataluña, pero van a venir las elecciones y ahora mismo es el partido que sale en cabeza. Si estuviera tan bien todo lo que están haciendo esos partidos nacionalistas, yo le votaría si me representaran tanto. No, parece ser que se va a votar al Partido Socialista porque es el partido que está arrojando luz, es el partido que está queriendo arrojar concordia y paz y tranquilidad a la sociedad catalana. Por lo tanto, tenemos escenarios totalmente distintos. Cuando vamos a las europeas, pues es otro distinto.
Javier. Y si mañana Sánchez hace que los castellanos y leoneses nos arruinemos y se lo demos toda Cataluña, probablemente saque mejor resultado ella. Y si coge mañana en Extremadura y hace lo mismo, sube todavía más ella. Y se arruina toda España y se lo da todo a Cataluña, probablemente saque... Pero es que no está siendo así. Probablemente, ahora hablo yo, probablemente saque mayoría absoluta. ¿Cómo no le van a votar al Partido Socialista Catalán, si ha arrasado con todo parte del país para dárselo a Cataluña, si le está dando los rodiles que los hemos pagado todos, que es del Estado, que es una infraestructura del Estado, se los está dando, si le está perdonando 21.000 millones de deuda a Cataluña, ¿cómo no le van a votar? O está comprando los votos, que eso es otra cosa. Pero mira, yo voy a entrar con el tema que hablabas de Feijóo, de Sánchez. Nosotros, y yo como analista lo hago, juzgo dónde estabas en las elecciones pasadas y dónde estás en esta. Porque lo demás sería hacernos trampas al solitario. Tú no puedes hacer que un partido tenga 10. Si sube a 20, aunque sea el tercero, ha hecho un grandísimo resultado. Si tiene 20 y se quedan 10, aunque sea el tercero, ha hecho un malísimo resultado. Porque cuando hacemos el análisis político, vemos si la gente está creciendo en votos o está bajando en votos. Y de ahí hacemos los análisis. Y el Partido Socialista se la pegó en Galicia porque perdió casi el 50% de sus votos. Por eso se la pegó. Y porque pasó de segunda fuerza política a quedar casi con la mitad de votos que la fuerza política que quedó segundo. Por eso, ese es el escenario donde tú dices, no se ha hecho bien allí. Vamos a hablar del País Vasco. Otro tipo de factores. El País Vasco. País Vasco, yo creo que el Partido Popular tiene un electorado muy limitado en el País Vasco. El País Vasco se perdió porque tuvo muchos errores, creo que el Partido Popular, igual que en Cataluña, los errores del Estatut y demás, pues les impide mucho crecer. De hecho, hay una parte constitucionalista. En Cataluña ganó las elecciones ciudadanas, con lo cual hay una masa de electorado que quiere la Constitución, que no quiere hablar de independentismo, pero el Partido Popular, por lo que sea, no ha sido capaz de recoger esa masa de votos. Ahora hablan de que si con ciudadanos o no ciudadanos, pero no sé por qué el Partido Popular no es capaz de aglutinar. De hecho, las últimas encuestas en Cataluña estaba tan cerca Vox como el Partido Popular. Estábamos hablando que sí, no sé lo que pasará luego, pero estábamos hablando solamente de 2 escaños de diferencia. Y eso es una cosa que el Partido Popular tendrá que hacérselo mirar, por qué no es capaz de aglutinar esos votos. En el caso del País Vasco, no voy a hablar de Ribatasuna porque he hablado bastante y sabéis lo que pienso de alguien que lleva asesinos en sus listas, no voy a hablar, pero sí que es cierto que se le ha ido blanqueando durante muchísimo tiempo a Ribatasuna, y Ribatasuna se presenta como un partido normal, que para mí no lo es. Igual que las elecciones del País Vasco, donde han echado a 800.000 personas del País Vasco, intentar decir que son democráticas las elecciones del País Vasco, pues bueno, son democráticas ahora, pero hay 850.000 personas que tuvieron que emigrar del País Vasco por el terrorismo de ETA. En el caso de Cataluña hay una paradoja. Los partidos nacionalistas, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, en las últimas elecciones generales sacaron un mal resultado, comparado siempre con las anteriores, sacaron un mal resultado. Yo creo que las políticas... A ver, yo no tengo pelos en la lengua, yo no tengo por qué decir lo que Paco o lo que Salcedo. A mí las barbaridades que está haciendo el Partido Socialista es por pura necesidad, porque sabe que la amnistía está en contra de lo que piensa este país y lo está haciendo por pura necesidad. Los acuerdos con el Ribatasuna o el darle Pamplona, a mí no se me ocurre que un Partido Socialista normal lo da por pura necesidad, por chantaje, porque necesita para seguir en el gobierno. El Partido Socialista se ha planteado 2 escenarios: o tragamos con todo y seguimos en el gobierno, o le damos al gobierno al Partido Popular. Nosotros decidimos. ¿Decidimos mantenernos en el gobierno? Pues tragamos con todo. Pues yo no me imagino que todas estas barbaridades que está haciendo el Partido Socialista, si no necesitara los votos, las hiciera. Y luego me puede decir la gente del Partido Socialista lo que quiera, pero estoy convencido de que no lo haría. Es pura necesidad. ¿Qué es lo que pasa? Hemos rescatado un personaje que es Puigdemont, que parece que ahora es cuando estaba totalmente en el ostracismo. Ahora estamos viendo como Esquerra Republicana, incluso que en ningún momento temía Junts, que parecía que iba a ser un juego de 2, pero como han rescatado a Puigdemont, ahora ya es un juego, una partida de 3, porque hay que decir que quitando la figura de Puigdemont, Junts per Catalunya tiene muchísimos problemas internos. Y luego otra de las cosas que no me parece ni medio bien. Vamos a presentar un partido político donde le vamos a perdonar la corrupción, donde le vamos a perdonar un golpe de Estado, todo lo que supone la amnistía. Me parece
que es un país de pandereta, eso no lo puede aceptar un país. Pero bueno, es un escenario que seguramente fuera de ese entorno de Cataluña la gente no lo traga, pero en Cataluña a lo mejor lo que están queriendo es pasar página. Pero el problema es que no van a pasar página, porque ya tenemos el referéndum de autodeterminación. ¿Qué es lo que se va a poner en la mesa? ¿Qué es lo que van a poner los partidos independentistas como argumento? Impuestos, nos quedamos con nuestros impuestos y ponemos autodeterminación. Y cuando entran las campañas, ya sabéis, a ver quién la dice más gorda. Porque luego, ese es otro problema, a ver quién dice la barbaridad más grande. Luis Carlos. Bueno, decía Javier que si el Partido Socialista haría esto, si no necesitaba los votos. Evidentemente no, porque ellos antes de las elecciones nunca hablaron de amnistía, es más, lo negaron rotundamente, pero rotundamente. No solo eso, el ínclito, y permíteme que diga ínclito, señor Puente, ministro, habló del embarazo, aquellas famosas declaraciones del embarazo. No me casaría con ella si no estuviera embarazada o algo así, vino a decir. Que lo dijo el señor Puente, no lo digo yo, que coste. Bueno, no, pero no lo interpretaste tú bien, porque no dijo eso. Dijo, me casaría con ella igual, pero si está embarazada me caso antes. Me caso antes. Es distinto, es que el final de la reflexión no es el mismo. He de decir también que tanto en Javier de Andrés, que es el candidato del Partido Popular, nuevo candidato del Partido Popular en el País Vasco, como Alejandro Fernández, que repite, todas las encuestas hasta ahora les dan una subida con respecto a la anterior. Pero es que es cierto que son dos escenarios muy diferentes. ¿Por qué? Porque el espacio del centro-derecha, históricamente, aunque ahora yo ya no lo sé dónde están, lo ocupaba el PNV en el País Vasco. Y de hecho, votantes del Partido Popular, para que el PNV, y si hicieran políticas de centro-derecha en el País Vasco, votaban al PNV. El PNV nunca ha sido... siempre ha sido nacionalista, pero nunca ha sido independentista. Era la diferencia que había sustancial con respecto a Bildu, que Bildu, además de ser el antiguo Herri Batasuna, los herederos de ETA, y es que hay que decirlo alto y claro, no hay que andarse con tapujos, tiene una ideología comunista, o casi comunista, en el que además me consta que en el País Vasco, cada vez que ha gobernado Bildu, Herri Batasuna, etcétera, etcétera, sus políticas de gestión son muy pobres, son paupérrimas. ¿Qué sucede? Que no estamos poniendo el foco de la gestión, no estamos hablando del beneficio de los ciudadanos, estamos hablando tanto en Cataluña, el debate político que se está poniendo encima de la mesa, tanto en Cataluña como en el País Vasco, es otro bien diferente. Estamos hablando, el otro día escuchábamos a Otegi, de la autodeterminación, etcétera, etcétera. Estamos hablando en Cataluña de la condonación de la deuda, estamos hablando de la amnistía, estamos hablando también de la autodeterminación, pero no estamos hablando realmente de los problemas que tienen los ciudadanos. Y eso a mí sí me preocupa, porque al final la política está para mejorar la vida de los ciudadanos. Luego nos podremos equivocar o no, porque muchas veces nos equivocamos, pero desde luego que la intención es clara. Y una última cuestión. El Consejo General del Poder Judicial, que ha dicho Paco, te tuteo, Paco, en un debate como este. Siempre. Bueno, yo he de decir que yo no he visto mayor incursión entre un ejecutivo, en este caso el ejecutivo de Pedro Sánchez, en el judicial, en el Poder Judicial, como está sucediendo en los últimos tiempos. Desde la ley de amnistía, lo que decían los fiscales al respecto y lo que dicen ahora, porque como decía, y entrecomillado, de quién depende la fiscalía, por tanto la incursión que ha habido en los últimos tiempos, dando una patada a Montesquieu totalmente con la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, está siendo, yo me atrevería a decir, que muy grave, hasta la Unión Europea nos ha llamado la atención al respecto. Paco. Hay varios aspectos que se pueden debatir, que se pueden tratar. A ver, yo creo que yo soy político, soy miembro de un equipo de gobierno, y al igual que Luis Carlos, y estará de acuerdo conmigo, creo que estará de acuerdo conmigo, que no es lo mismo. Tú cuando te presentas a unas elecciones, te presentas con un programa electoral, y ese programa electoral es con el que quieres ganarte la confianza de los ciudadanos y ciudadanas de tu municipio, de tu provincia, de tu comunidad, de tu país, y le quieres cumplir. Y con eso quieres convencer a la gente. Otra cosa es lo que pasa en las elecciones. Luego la gente libremente vota y dice un resultado.
La gente que forma ese parlamento, ese ayuntamiento, son los que tienen que elegir quién es el alcalde, quién es el presidente, presidenta. Tú, si tienes una mayoría absoluta, como por ejemplo tengo yo en mi ayuntamiento, puedo hacer, está mal dicho lo que voy a decir, pero puedo hacer lo que yo quiera. Puedo cumplir mi programa electoral sin depender de unos terceros. Si tú no tienes una mayoría absoluta y dependes de otro grupo, de otros 2 o de otros 11, como está pasando, pues evidentemente tienes que hacer muchas concesiones a esos otros grupos políticos para conseguir hacer tu programa electoral, que es lo que es tu compromiso, es tu contrato, lo que has prometido, lo que dices que vas a hacer para la gente, porque es lo que tú crees, es tu modelo de crecimiento de país, de municipio. Vemos que, por ejemplo, a ningún sitio. Aquí en el campo estoy gobernando con otros grupos políticos, al igual que la otra vez, al igual que anteriormente, Teresa López también tuvo que gobernar con otros grupos políticos y tuvo que hacer muchas cesiones, al igual que a lo mejor vosotros, tienes que hacerlas, que yo no me voy a meter porque no me interesa. Entonces, pero no es lo mismo, estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo que si estuvieras en mayoría absoluta. No tiene nada que ver. Al igual que no tiene nada que ver que la Junta de Castilla y León, por ejemplo, tenga que hacer un pacto con la ultraderecha de Vox y nos tengamos que tragar una ley de concordia que si seguramente estuviera gobernando en mayoría absoluta o con otro partido como estuvo con Ciudadanos, un partido más de centro, no lo tendríamos ni se plantearía, ni lo tendríamos sobre la mesa. Hablando de extremos, que hemos hablado de extremos. El panorama en el País Vasco, el panorama en Cataluña, pues son totalmente distintos. En Cataluña es un panorama que ahora mismo se está arrojando a políticas que está haciendo el Partido Socialista, está arrojando mucha luz, está arrojando convivencia, está arrojando concordia, está arrojando política. Estemos más de acuerdo, menos de acuerdo, mucho, poco o nada, las maneras o las formas de las que se estén haciendo, por supuesto. De eso tendría otro debate mucho más largo, mucho más extenso, que no vamos a entrar ahora. Pero a la vista está, y claro está, que ahora mismo el partido que sale como a priori ganador es el Partido Socialista, y eso es porque algo se está haciendo bien. Porque hablaba Javier, hablaba Luis Carlos, de que es gracias a que el Partido Socialista, a lo mejor Pedro Sánchez, está comprando votos haciendo concesiones. Hace 22 años, cuando gobernó el Partido Popular de José María Aznar con el apoyo de Jordi Pujol, esa es la mayor concesión que se ha hecho desde el Estado a una comunidad autónoma, Pacto de Majestic. Entre otras, lo que hemos hablado antes, los gobiernos civiles, el servicio militar, un montón de la Guardia Civil de Tráfico, IRPF. Vinieron otras elecciones y el Partido Popular no las ganó en Cataluña. Así que ese argumento yo creo que no vale. Hablábamos del País Vasco también. Vamos al País Vasco ahora. EH Bildu, herederos de ETA, nacionalismo vasco. Bueno, pues podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Eso es algo que nadie lo puede esconder, porque todos sabemos de dónde venimos, pero no podemos atacar a un gobierno como el de Pedro Sánchez o al Partido Socialista por pactar con un partido que hoy es constitucionalista y está democráticamente reconocido solo por venir de donde vienen, cuando vosotros en el Partido Popular sabéis quién nos fundó, Manuel Fraga, ministro franquista. Entonces, si unos vienen de la ETA, vosotros venís del franquismo, con esa misma teoría, la misma teoría que tú has utilizado. Por lo tanto, no tiene nada que ver, a raíz de lo que decías, de lo que ponías sobre la mesa de las palabras de Óscar Puente, que sí, que el parto sería más tarde, antes, no tiene nada que ver. Gobernar en coalición o gobernar con mayoría absoluta te permite muchas más concesiones o no concesiones, depende del tipo de manera que gobiernes. Javier, comentaba antes Luis Carlos Salcedo que en Europa va a barrer el Partido Popular. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que en Europa va a sacar mayoría absoluta el Partido Popular aquí en España o no? Voy a acabar de responder a Paco y te entro con los europeos. Paco, vuelves a repetir y cometes un error. Son dos cosas distintas. Una cosa es constitucionalista y otra cosa es constitucional. Claro. Que no tiene nada que ver. Herri Batasuna no es un partido constitucionalista. Herri Batasuna quiere destrozar la Constitución. No la puede ni ver. Otra cosa es que sea un partido constitucional, que cumpla las condiciones y es constitucional, claro, y se puede presentar en las elecciones. Pero una cosa es que seas constitucional y otra cosa es que seas constitucionalista, que quieras defender la Constitución. Ni Herri Batasuna, ni Esquerra Republicana, ni Junts por Catalunya son constitucionalistas. Bueno, ya no te hablo de la CUP. No son constitucionalistas. Son constitucionales y se pueden presentar en unas elecciones.
¿vale? El partido que no es constitucionalista, y estarás de acuerdo conmigo, es Vox. Vox tampoco es constitucionalista porque quiere cambiar la Constitución. Y es el mayor lastre que tiene el Partido Popular. ¿Es constitucional? Por eso, la reflexión que hacía Luis Carlos de que no sabía dónde estaba el PNV sabe perfectamente dónde está. Pero dejamos claro ya qué es constitucional y qué es constitucionalista, para que no andemos mezclando. Segundo punto, ¿dónde está la ética? Paco lo ha dicho. Necesitamos pactos para gobernar. ¿Dónde está la raya de la ética? Y la raya de la ética, yo creo que en este país la marcó un político, que fue Felipe González. Felipe González se presenta a las elecciones diciendo no a la OTAN. En un momento dado, él ve que la coyuntura europea le obliga a estar en la OTAN. ¿Qué hace Felipe González? Como yo he dicho que no iba a ir a la OTAN y ahora creo que debo de ir, lo someto a un referéndum. ¿Tiene suficientemente peso la amnistía, condiciona este país la amnistía como para llevarlo a un referéndum? Sí. ¿Por qué no se lleva? Porque lo va a perder, porque tiene miedo. Porque ahí es donde está la ética de los políticos. Porque si yo digo tajantemente que esta línea no la voy a pasar y la paso, lo que tengo que hacer es devolverle la voz a las personas que nos han elegido. Y hay cosas que son suficientemente relevantes. ¿Tú te imaginas que mañana un político se presentara? Te voy a poner un caso. Bueno, no hay problema, yo soy europeísta, y el día siguiente de ganar las elecciones nos salíamos de la Unión Europea porque él lo dijera. Porque es que tengo una mayoría parlamentaria. ¿Sería ético? ¿Y la amnistía es ética? Yo creo que aquí lo único que queremos es mantener la ignorancia y decir, es que he oído al ministro Óscar Puente decir, es que esto sería como mandar estas decisiones. Bueno, yo creo que hay decisiones que se le pueden preguntar a la sociedad, porque creo que la sociedad creo que la sociedad debería de poder expresarse en decisiones que han levantado tanta controversia como esta. Yo creo sinceramente que el momento político que había entonces con Felipe González o lo había con José María Aznar no tiene nada que ver con el momento político que ahora. Ahora estamos en un panorama político en el que nos juntamos, no te voy a decir 4 amigos, pero lo vemos en ayuntamientos, se juntan urbanizaciones de la periferia, montan una candidatura independiente, entran en el ayuntamiento y gobiernan el ayuntamiento con 2 concejales o con un concejal. Pero eso pasa, y eso está pasando tristemente a nivel nacional. Pero, a ver, para que no te lo tomes por el Partido Socialista. Que no te lo tomes por el Partido Socialista. Cuando Aznar decide participar en una guerra, ¿tenía que haberle dado la voz a los ciudadanos? Sí. Tú no puedes ir a una guerra porque tengas una mayoría parlamentaria. Tú no puedes ir a la OTAN o no ir a la OTAN. O sea, tú no puedes cambiar. Porque a mí me dice Aznar, voy a ir a una guerra, me presento a las elecciones, lo llevo en mi programa, le votan y me parece que no tiene por qué volver a consultar. Pero si tú has cambiado de opinión, tienes que darle a los ciudadanos. ¿A que estás de acuerdo con que tenía que haberlo preguntado? Totalmente. ¿A que lo de la OTAN estás de acuerdo con que tenía que haberlo preguntado? Claro. ¿A que lo de la amnistía no? Es que entonces juegas con trampas. Estoy de acuerdo mientras no me afecte. No tiene nada que ver. Mira, hay una ética. Yo creo que todos los partidos tienen que tener una ética, y cuando hay algo concretamente que se fundamenta en uno de los mensajes claros a la hora de presentarse a las elecciones y tú vas a seleccionar tu mensaje, tenías que devolverlo. Y entro en las europeas. En las europeas van a castigar muchísimo al Partido Socialista. Mucho. ¿Eso es un termómetro? No. Han castigado siempre al partido que gobierna. A todos los partidos que gobiernan en ese momento. Como parece que tienen menos valor las europeas es o verdad, nos pilla más lejano. Gobierne quien gobierne, las europeas se han convertido en un castigo para ellos. Sí, pero Javier, ¿no castigaron al PSOE en las municipales? A ver, las municipales y a los 4 días... Las municipales tienen otro condicionante. Vamos a hablar de censo único, no vamos a hablar de lo que ha pasado en Bobadilla, en Carpio o en no sé qué, porque cada uno tiene su idiosincrasia y no tiene nada que ver. Puede tener, en las grandes poblaciones sí que es verdad que cuando viene el viento de cara, pues hay gente que lo aprovecha, pero las pequeñas poblaciones yo creo que son otras cosas. Pero aquí hay una circunscripción única, que votamos. Igual que no podemos traspasar lo que gobierna en Castilla y León con el nacional, porque bueno, puede subir o bajar y puede tener un término, pero no tampoco para trasladarlo a un panorama. Pero sí que es cierto que cuando gobernaba el PP y se iba a unas elecciones europeas, hombre, que aquí hemos visto sería Gil, a Ruiz Mateos, hemos visto cosas tremendas porque la gente no tiene o no tenemos conciencia, vamos a meternos todos en lo que nos jugamos en las europeas y se utilizan muchas veces para castigar. Sí. ¿Ese castigo es trasladable en unas elecciones generales? No.
Luis Carlos, tú has sido el que has lanzado la piedra diciendo que vais a tener mayoría absoluta en las europeas. Lo pienso de verdad. Lo pienso de verdad que va a ser un voto de castigo al Partido Socialista, no solo porque esté gobernando, sino principalmente por la amnistía. Lo pienso de verdad. Y es verdad que las europeas, creo que las llegó a apuntar, pero no estoy seguro. Llegó a salir eurodiputado Ruiz Mateos, que fue un poco un castigo por el tema de Rumasa, aquella expropiación de Boyer, etcétera, etcétera. No sé si castigo o premio a Pero Ruiz no Mateos, en España, pero salió Chocholina en Italia. Lo cierto es que salió Ruiz Mateos eurodiputado. Recuerdo que ¿dos veces? No, sacó dos. Sacó dos Eurodiputados. yo eso ya no recordaba. No obstante, Paco hablaba de lo que es nuestra democracia parlamentaria. Es decir, es la suma de voluntades dentro de un parlamento que elige o bien el alcalde o bien el presidente del gobierno y demás. Pero yo he de recordar dos cosas muy importantes. Una, lo que ha sucedido en Portugal, lo cual demuestra una mayoría política espantosa, y lo que el propio Alberto Núñez Feijóo ofreció en campaña electoral a Pedro Sánchez. Le dijo, firmemos aquí mismo un papel en el que el partido más votado sea el que gobierne España, para no depender de las minorías que miran su ombligo mucho más que el bien general y el panorama nacional. Pues evidentemente no lo acepto. Bueno, decir que el Partido Popular, su comodín es Vox, bueno, yo no lo sé si es Vox o no, pero lo que es cierto es que Vox es el partido de Ortega Lara y que Vox han sido asesinados por ETA, perseguidos por el terrorismo durante décadas. Oye, no nos olvidemos, el señor Abascal va con guardaespaldas a la universidad. Es que esa es una realidad. Luego, otra cuestión que ha apuntado Paco, el PSOE ha perdido en las últimas elecciones autonómicas, en todas y cada una de ellas, el mayor poder territorial de, yo no sé si de su historia, pero sí de los últimos tiempos. Porque el batacazo, que también lo apuntaba creo que Javier, el batacazo que se ha dado en Galicia es descomunal. Es que la segunda fuerza más votada con 25 diputados o 25 escaños no es el Partido Socialista. Pero es que le doblan votos al Partido Socialista. Es que es, la segunda fuerza más votada, que fue es catastrófico para el Partido Socialista. Un partido, evidentemente, estamos hablando de un Partido Socialista y del Partido Popular, que son los dos referentes de la democracia. Entonces el resultado en el País Vasco y en Cataluña va a ser catastrófico para el Partido Popular. No, porque va a subir en votos. Va a subir en votos. Va a subir en votos. No. Tanto, entonces, el Partido Popular, tanto Javier como Alejandro Fernández van a subir en votos. Y un buen resultado. Pero es que ellos, con respecto a la diferencia, es que vamos a subir en votos. Vamos a subir en votos y en escaños. Esa es la gran diferencia. Y luego hay otra cuestión. Pero hay que ser un poco autocríticos. El Partido Popular lo lleva haciendo muy mal desde hace muchos años en esos dos territorios. En Cataluña ni de la mano con Ciudadanos para centralizar el voto. Y permitirme acabar, porque es que tengo que hablar de Fraga. A Blanca o a vos es lo que estamos hablando de un padre de la Constitución, Gabriel Cisneros, Herreros de Miñón, Pérez Llorca, Peces Barba, Jordi Soler, y Manuel Fraga y Miquel Roca Junquel. Los 7 padres de la Constitución. O sea, más ley de punto y aparte, como se dijo en Argentina y en España, ley de amnistía del 78, que esa sí que era válida, no la de ahora. Porque la más adaptarse a la democracia, no puede ser por parte de Manuel Fraga Iribarne, que tendríamos, y de hecho, esa es la gran diferencia. Manuel Fraga Iribarne y Santiago Carrillo, ese fue un ejemplo de concordia, de esas cosas que ahora oigo decir muchas, régimen del 78, y que tan denostado dejan algunos, que tendrían que caérsele las caras de vergüenza. Paco, hay que finalizar. Yo solo quiero un minuto, porque a mí no me gusta que se hable. Cada vez que vienes de una dictadura tiene que haber una ley de amnistía por narices, porque en una dictadura no hay un sistema judicial. Una dictadura es una dictadura, que es lo peor que te puede pasar. Y entonces, como en una dictadura no hay una fuerza judicial, un sistema judicial, no está el poder judicial, tiene que haber una amnistía, porque cualquier condena es a libre discreción del político, no del juez. Entonces, tú no puedes pasar de una dictadura a una democracia sin una ley de amnistía, que no tiene nada que ver con esto, que estamos en democracia. No quiero que mezclemos, porque es que hablar de una dictadura y pasar a una democracia sin una ley de amnistía es venir con cuentas pendientes. Paco, para cerrar el debate, ¿crees que va a ser mayoría absoluta el Partido Socialista, el Partido Popular en las europeas?
No lo sé, hasta que no llegue el momento no se verá, presumiblemente parece que la derecha en esas elecciones tiene un poco más de ventaja respecto a la izquierda, pero bueno, hasta que no llegue el momento yo creo que no lo vamos a ver. Ahora son, como estamos hablando de elecciones, son todo encuestas, las encuestas son termómetros que te dan valoraciones que a veces son a favor, otras en contra, otras son más creíbles, otras menos, pero hasta que no llegue el momento, la verdadera encuesta se hace el mismo día en las urnas. Y no os olvides de otra cosa. Aquí no estamos decidiendo en España, aquí se decide en muchos países. Lo lógico es que gobiernen los conservadores, pero porque ahora mismo hay un auge donde el Partido Socialista en la mayoría de los países está en mínimos históricos. En España se mantiene, pero hay que ver, España y Portugal se han mantenido, pero hay que ver en países como Francia, como Alemania, bueno, en Alemania todavía anda bien, pero en Italia está muy mal, en Grecia está muy mal, y aquí lo que elegimos es un Parlamento Europeo, no es que aquí gane los conservadores o ganen, aquí hay que contar todos los votos de toda Europa, y sí que es verdad que toda la pinta tiene que el Partido Conservador seguirá manteniendo la mayoría que tiene en el Parlamento. Pues abril... Sí, un apunte respecto a lo que comentaba antes Luis Carlos de esa defensa que ha hecho ultranza de Manuel Fraga y que gracias a Fraga. Manuel Fraga, recordar que es ese gran padre de la Constitución, ese gran constitucionalista, que un día era franquista, el día siguiente era monárquico, padre de la Constitución, que luego seas tú. Fundador de la Alianza Popular, por lo tanto, ahí a mí me surge mucho. Iba a contar que el mes de abril tenemos elecciones vascas, mes de mayo catalanas y mes de junio tenemos las europeas. O sea, cada mes tienen que ir a votar posiblemente por los que decidan. Gracias Luis Carlos, gracias Javier, gracias Paco. Hasta otra ocasión.